Guadalajara y él está en un observatorio de desapariciones. Él es experto en desapariciones y las ha estudiado durante años en Jalisco, y el domingo escribió este texto en el que él señalaba que parte de el crecimiento exacerbado y de que el Mencho se convirtiera en el criminal más potente de los últimos años en México, pues tenía que ver con que él aprendió a vender violencia como parte de sus servicios, como lo que digo yo en el video, y que también parte de la reflexión que he querido llevar esta semana, pues es que el crimen organizado no solo vende drogas, probablemente ya ni siquiera sea en su principal mercado, se han diversificado, pero una tiene que ver con que venden violencia porque el Estado funciona, necesita, yo no quiero decir que necesita, el Estado no sabe funcionar o no sabe gestionar de maneras legales su monopolio de la violencia y necesita que alguien le haga trabajos sucios, ¿no? Ajá. Más o menos esa era la tesis o lo que intentábamos exponer Jorge y yo. Platícanos un poquito, te saluda Antonio López, Karina, sobre Hola, este monopolio de la violencia. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, esa es una teoría básica cuando en sociología, en derecho, cuando estudias la composición del Estado. De hecho, ya hay quien dice que hasta está como pasada de moda. Decía Max Weber que el Estado tiene el monopolio de la violencia porque todos dentro del acuerdo social estamos otorgándole el permiso de que ejerza la violencia, pero en términos de que la violencia la usa para proteger el territorio, proteger la nación, es el que tiene derecho a iniciar una guerra, y es lo que le da teóricamente el derecho o la facultad, es lo que lo faculta para que, por ejemplo, cree policías y cree estas cosas. O sea, ¿por qué nosotros dejamos que haya una policía ahí haciendo las labores que realiza o que le tocan realizar? Pues tiene que ver con este monopolio de la violencia. El problema es cuando el Estado no sabe ejercer ese monopolio, no sabe administrar violencia. Si quieres, cambiémoslo por fuerza, no sabe administrar esa fuerza de maneras legales, y entonces termina pasando lo que ha visto este país cuando, por ejemplo, había policía judicial. De hecho, parte de la tesis que no pusimos en el video, pero lo hablaba con Jorge en la semana. Parte de la escalada de violencia del narco en México tiene que ver con que desaparece la Dirección Federal de Seguridad, que ejercía violencias de maneras ilegales. Empiezan a entrar estos mecanismos que regulan la actuación de las policías, del ejército, lo que la gente llama derechos humanos y critica mucho, que ya no puedes actuar sin orden judicial, sin flagrancia, sin que un juez te lo permita. Pues eso a un Estado que no sabe actuar dentro de lo legal lo limita, y termina teniendo a gente como el Mencho diciéndole: yo te hago ese trabajo sucio. Ajá. Esa es un poco la tesis. Esa es la tesis. Qué interesante, la verdad, esto, Karina. Estamos hablando entonces que en los estados en donde este grupo delincuencial mantenía presencia, independientemente de los negocios ilícitos o sí de los productos que se comercian en lo ilícito, estaríamos hablando de otro tipo de actividades, como por ejemplo veíamos las extorsiones, incluso ahora que hablas de este monopolio de la fuerza o de la viencia, incluso patrullas, ¿no? Gente que hacía o que fungía como si fueran ciertos guardianes, algo así, ¿no? Ajá. Sí, justo, pues lo sabemos todos, ¿no? Que tienen halcones, que tienen taxistas avisándoles quién entra, quién sale, quién hace qué cosas, quién fue a preguntar algo. Y por supuesto, o sea, también es una actividad ilegal y es una actividad paralela al Estado, ¿no? No es un proveedor formal como entendemos a la proveeduría. Es netamente una violencia que, como es ilegal ejercer, pues no la puede ejercer el Estado y la ejerce alguien más. Sí. En el caso específico de Jalisco, en un momento en que la vimos actuar fue en las protestas que hubo contra el Faro, y que recordarán que levantaron hasta estudiantes que protestaron. En todos lados hay quienes hace los grupos de choque contra las protestas, pero pues ya que te desaparezcan a los protestantes sí te habla de un nivel distinto de ese grupo de choque, ¿no? Sí, claro.
Totalmente. No sé si en algún momento te habrá tocado analizar, pero cuando ocurrió alguna de las aprehensiones de El Chapo Guzmán, en algunas localidades, en pueblos de Sinaloa, hubo personas incluso que salieron a las calles, ¿no? Y que marcharon y de alguna manera hasta irrisoria estaban pidiendo su propia liberación. Sí. Este fenómeno no se ha replicado ni se ha visto nada similar en Jalisco, ¿cierto? Pues que yo sepa, no. Lo que vimos, hablaba también ayer con otro colega periodista, pues establecer la diferencia entre lo que pasó cuando detuvieron a Ovidio y ocurrió el Culiacanazo contra lo que vimos el domingo. Bueno, tú me preguntabas por el Chapo. La diferencia, quiero pensar, pues es que el Chapo, hasta donde sabemos, es alguien que sí... A ver, tampoco quiero romantizar su figura, ni glorificar, ni lavarle la cara, pero algo que sí lo vimos hacer era repartían juguetes el Día de Reyes, repartían despensas. Yo fui reportera de portales de mucho tiempo, entonces me tocaba literal ver todas las noticias todo el día, y yo recuerdo haber visto fotos de gente del cártel repartiendo despensas con un letrero que traía la marca del Chapo, ¿no? Ajá. Y decía, esto se lo envió el señor Guzmán. Pues eso te hace pensar que pues que era querido en la comunidad, o hay ciertas anécdotas como que la mamá del Chapo se reunía con unas señoras a rezar abajo de un árbol y que les mandó construir una iglesia. O sea, ese tipo de acciones, la verdad es que generan cariño por parte de la comunidad. El Chapo ahora andan circulando estas hojas de Excel con gasto. Ajá. Y en algunas se lee que pagó posadas, que pagó cortes de pelo, que le pagó despensas, pero es un gasto, yo lo he visto 3 veces en unas 20 páginas que he visto, y no hay al menos en lo que hemos logrado conocer los periodistas, no hay tantas historias acerca del Mencho ayudando a la comunidad, ¿no? Cosa que sí escuchamos del Chapo. Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre que haya habido gente pidiendo la liberación del Chapo contra lo que pasó el domingo, que literal fue el cártel, a mí me parece, únicamente demostrando músculo. Y justamente me remito al título de este artículo, ¿no? Que el Mencho, dices, no vendía droga, vendía violencia, y lo pongo en este contexto porque es sabido, ¿no? Que antes, o hace algunos años, las figuras del crimen organizado trataban de, pues de alguna manera, ganar adeptos o tener votos de popularidad en las comunidades donde estaban, pero no específicamente con este capo que acaba de caer, porque como comentas, pues lo que vendía pues era violencia, no vendía pues esa esperanza, esa fraternidad, o no sé cómo llamarlo, porque finalmente tampoco se trata de exaltar a otras personas que obviamente también cometían crímenes muy atroces, ¿no? Sí, además tenemos esta idea que sí está bastante más establecida, de que el Mencho era muy reservado, ¿no? O sea, no hay fotos suyas, no se le conoce, no era tan público. También, ¿sabes qué? Creo que marca una diferencia en sus estilos. Aquí voy a ser netamente especulativa, pero creo que el Mencho viene de haber sido policía, que en el video cometimos un error, dijimos que había sido policía en Michoacán, fue policía en Jalisco, en los límites con Colima. Fue policía pues en una zona roja, ¿no? Una zona caliente. Después fue Matacetas. Entonces él tiene una lógica completamente alejada de donde viene el Mayo y de donde viene el Chapo, que eran campesinos, y que yo supondría que les da un arraigo más comunitario que la que puede tener un policía. O sea, él desde antes de convertirse en un capo ya no tenía contacto comunitario, ¿no? Así es. Bueno, pues muy interesante, la verdad, Karina, todo esto que nos compartes. ¿Hay algo que te gustaría agregarle aquí a nuestro público de Fórmula Focus antes de despedirnos? Oye, pues yo nada más, algo que he visto preocupante en los últimos días, y generalmente cuando hay violencia, que se suele reducir la discusión del narco a que vendían drogas. Creo que tenemos que dejar de decir narco y tenemos que hablar de crimen organizado y empezar a entender que el problema es mucho más grande
que solamente vender drogas, que sus actividades económicas se han expandido a niveles impensables, que muchos de nosotros les damos dinero sin estar conscientes de ello, y que antes de esto lo menciono porque además a la gente en momentos como este le gusta empezar a decir, todo es culpa de los marihuanos, lo cual a mí me parece que es una idea un tanto polarizante y que hace que nos peleemos entre ciudadanos. Tendríamos que voltear a ver que los responsables de esto han sido gobiernos y autoridades que si no se han coludido con ellos, como digo yo en el video, sí les han permitido operar, ¿no? Entonces, empecemos a trasladar la responsabilidad hacia ellos y no a pelearnos entre nosotros. Ese es el único comentario que yo haría. Bien, pues excelente. La verdad es que te agradecemos muchísimo la comunicación. Es muy interesante este análisis que nos compartes y además fue muy preciso por lo que ocurrió.